1 de la tarde con 46 minutos. Fidel Castro, ya le hemos contado, murió cuando tenía 90 años. Para hablar sobre la figura de Castro vamos a conversar con el ex embajador chileno en Uruguay, Eduardo Contreras, quien además asesoró al gobierno de Castro en redactar la nueva constitución cubana en el año 75. Eduardo, gracias por venir al estudio CNN. ¿Cómo está usted? Gracias. Muy bien. ¿Con qué imagen se va a quedar de Fidel Castro? Mira, yo creo que hoy día es un día de dolor y de luto para todos los seres pensantes de la humanidad entera, no solo de Cuba y América Latina. Pienso, por ejemplo, en este momento en África, y recuerdo que no habría habido independencia en Angola, en Mozambique, en Sudáfrica, sin el esfuerzo del pueblo cubano que combatió por la libertad, especialmente en la exitosa batalla de Cuito Carnavales, que le dio libertad a la mayor parte del África. Y eso fue bajo la conducción de Fidel Castro. Es decir, no es solo América Latina, es el mundo el que seguramente le duele hoy día la desaparición de un hombre de esa importancia. Creo que una figura extraordinaria, de gran sensibilidad, un ser humano especial. Tuve el privilegio de conocerle poco, porque no fueron muchas las oportunidades que tuve de estar con él, pero sí un día prácticamente completo, que fue a mediados de los 70, cuando Luis Corbalán es liberado y es recibido en Cuba con honores de jefe de Estado. Se hacen muchas ceremonias oficiales, pero también hay un momento más familiar, en que se hace, recuerdo, en un patio muy lindo, un asado, que lo hace Samuel Riquelme, aquel director de investigaciones que fue salvajemente torturado por el gobierno de la derecha de Pinochet, los mismos que hoy día se lamentan o critican a Fidel. Bueno, Samuel hace el asado, Fidel está allí, y en un momento aparece en la puerta en la tarde, cuando ya nos retiramos, Raúl, su hermano, que venía llegando precisamente de África. Y ve que Fidel en ese momento va a comerse una costilla de cordero, y le dice: Fidel, no puedes comer eso porque tiene grasa. Me llamó la atención el respeto del hermano mayor hacia el hermano menor. Raúl es menor, y Fidel bajó la presa y siguió conversando y no volvió a comer asado. Al rato después, los chilenos tratamos de preguntarle a Fidel respecto de temas de la música chilena. Allí había un grupo folclórico, estaba Juanita Gutiérrez, que a lo mejor está escuchando, que era una de las personas que cantaba y después fue esposa de Silvio Rodríguez. Bueno, y en medio de las canciones alguien le pregunta cosas y Fidel empieza a responder mucho, dando a entender que conocía bastante la producción de Violeta. Y él entonces le pregunta al grupo le dice: ¿ustedes saben tal canción? No recuerdo el nombre ahora. No la conocíamos ninguno de los chilenos que estábamos ahí, y dudamos. Dijimos: tal vez Fidel se equivocó, esa canción no debe ser de Violeta. Tiempo después descubrimos que era de Violeta. Lo cuento no para decir que era un sabio, pero era un hombre excepcional, muy culto, con conocimiento en materias muy diversas, y eso hace de él un hombre extraordinariamente fuerte en la historia, un hombre que liberó a Cuba de una dictadura feroz como fue la de Batista, y que esta mañana yo escuchaba a algunos personajes que se las dan de pontífice aquí en Chile, que decían, por ejemplo: sí, Cuba logró mejor estándar de vida que otros países de Centroamérica, está por sobre Haití. Por favor, Cuba tiene niveles en diversas materias sociales que están a lo mejor en niveles mundiales, no de Centroamérica. Hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de un montón de cultura, de arte. Es decir, creo que se transformó esa pequeña isla, que era un súbdito fiel del imperio norteamericano, en un país independiente, culto, desarrollado, que nos da lecciones en muchos ámbitos. Quiero hacerle una pregunta que para usted va a ser especialmente difícil. ¿Me puede decir algo malo de Fidel Castro y de su régimen? Sí, que se haya muerto. Fue muy malo que muriera, creo que debía Pero él objetivamente vivo no estaba presente. Es Raúl Castro quien tiene hoy día el mando el régimen del poder. cubano es probable. Yo ya no vivo ahí hace muchos años, que yo no tengo nada que criticarle los años que allí viví, que fueron muchos, pues prácticamente todo mi exilio, pero es probable que se hayan cometido errores, cualquier gobierno los puede cometer. ¿Errores de qué tipo? Pero, no sé, yo no lo distingo, pero a lo mejor ser más fuerte frente a Estados Unidos, no sé, puede haber habido errores, bueno, a lo mejor en gestión económica puede ser también. Cuba es un país que no tiene los recursos naturales que tiene el resto de los países de América Latina. Viví, conozco Cuba, su riqueza fundamental era la caña de azúcar, que luego que aparecen los sucedáneos del azúcar decae en el mercado mundial y por lo tanto no tiene una productividad que la puedas comparar con países de América Latina. En medio de todas esas dificultades, sin embargo, ha logrado tener los niveles que tiene y dar los derechos humanos fundamentales como educación, cultura, salud, que nosotros no tenemos. ¿Y qué pasa con aquellos que tuve oportunidad de conversar con un disidente cubano que está aquí hace 15 años y cuando él me dice: yo vi a mi vecino torturado, no me lo cuenta nadie, dice, yo lo vi que lo golpearon, vi que entraron a su casa, probablemente en hechos tan horrorosos como hemos conocido en otras dictaduras, que me decía él. Usted es un hombre que conoce muy bien la defensa de los derechos humanos, que tiene contacto con eso día a día. ¿Qué le puede decir usted hoy día a los que señalan que Cuba es una dictadura de izquierda, así como también hay dictaduras de derecha? ¿Cómo poder establecer, y lo conversamos fuera de cámara,
Para los que nacimos posterior a la época en la que asume Pinochet en Chile, Castro en su minuto en Cuba, para en realidad tener una mirada un poco más desapasionada. ¿Por qué, según usted, Cuba no es dictadura? Porque si somos desapasionados pero serios ¿Mm? y con un mínimo rigor científico, tendremos que descubrir en qué es la falsa democracia o democracia burguesa y qué es lo que es la democracia real. ¿Quién manda en estas pseudo-democracias si no son las Fuerzas Armadas, el gran empresariado y los medios de comunicación? ¿Quién manda allá? El pueblo cubano, que tiene una Asamblea Nacional y que desde el año 75, a través de la Constitución que fue aprobada en el plebiscito del 76, elige a sus autoridades, cosa que aquí se niega. Pero Castro estuvo 49 años y después siguió a su hermano. ¿Dónde está la posibilidad de elegir y de la alternancia? Es que fueron elegidos en la Asamblea Nacional del Poder Popular y si usted no se informó es porque no leyó el diario en su momento. No, pero Hay con votaciones, un solo se partido eligen. comunista. ¿Dónde está la diversidad política? Se lo explico. En Cuba, a diferencia de otros países, la idea del partido único no nace de los comunistas ni nace del marxismo-leninismo. En Cuba hubo un José Martí, un verdadero apóstol de la libertad de América, que fue muy apoyado por chilenos como Benjamín Vicuña Maquena, por ejemplo, porque hay cosas que en este país no se cuentan. Bueno, este prócer de la libertad que fue José Martí planteó con toda la razón del mundo que en un país tan cercano al imperio como es Estados Unidos, intervencionista, no era lógico que el país se dividiera la sociedad en varios partidos políticos y llamó a crear lo que él creó, que es el Partido Único de la Revolución Cubana, el PUR, de tal suerte que en la conciencia social de los cubanos, la idea de la no división en un país pequeño viene de Martí mucho antes de la Revolución Cubana, no viene de Fidel ni de los comunistas cubanos, que eran un partido pequeño además. Por lo tanto, es explicable que desaparezca el partido ortodoxo en el cual militó Fidel, que era un partido socialdemócrata. El único comunista en el asalto al Moncada era Raúl Castro, un partido pequeño. Y se funden todos estos partidos y forman el Partido Único de la Revolución, que pasó a llamarse después el Partido Comunista de Cuba. Pero no tiene una raíz necesariamente marxista. Hay que conocer la realidad cubana y la cercanía de Estados Unidos para entender procesos que a nosotros nos cuesta entender. Pero insisto, veamos y discutamos en la academia qué es una democracia. Esta, formal, en que el poder sigue en manos de los poderosos. ¿Por qué existe el Fuerte Aguayo en Concón? ¿Por qué se sigue enseñando la doctrina de la seguridad nacional en Concón? ¿Por qué siguen aquí los chilenos haciendo todo lo que indico? Las líneas las dan los grandes medios de comunicación, especialmente el Mercurio. Y nadie se tiene a pensar que Agustín Edwards fue golpista. Y nadie recuerda que ya estuvo en el golpe de Estado en Guatemala en 54. ¿Y esto es democracia? Yo creo que tenemos que discutir más para poder calificar si es dictadura o no. Y Fidel recibió no solo a los comunistas, y yo creo que hay muchos malagradecidos que se olvidan que fueron recibidos por la Revolución Cubana. ¿Cómo quién? Los que han hablado en contra de Fidel hoy día en contra de Cuba. Pero hubo muchas personas de muchos partidos políticos, diría de todos los partidos políticos chilenos, seguramente no la UDI, que estuvieron en Cuba, que recibieron solidaridad en Cuba y recibieron apoyo. ¿Parte de los que hoy día integran la nueva mayoría? Parte de los que hoy día integran la mayoría, por supuesto. Y hubo también en épocas difíciles de Chile, en dificultades, en cataclismos, etcétera, en que Cuba entregó regalos portentosos de azúcar, por ejemplo, y otras ayudas. ¿Qué debiera pasar en Cuba después de la muerte de Fidel Castro? ¿Siente usted que va a pasar algo, que va a cambiar algo en Cuba con la muerte de Castro ahí? Yo creo que no, yo creo que en Cuba va a pasar lo que los cubanos quieran que pase. Ellos vienen decidiendo su destino desde siempre, se sumaron mayoritariamente al proceso guerrillero, a la Revolución Cubana, han apoyado, hay que estar allá en las multitudinarias manifestaciones para darse cuenta del apoyo que tiene Fidel, que tiene Raúl, y yo estoy seguro que va a seguir siendo igual Cuba. ¿Qué pasa, por ejemplo, o qué le pasa a usted? ¿Qué reflexión se hace? Cuando yo veo que hay cubanos celebrando en Miami, a lo mejor es contradictorio que alguien pueda llegar a celebrar la muerte de otro, eso ya en sí es extraño, pero gente que dice o que reconoce cierto grado de satisfacción cuando se ve que hay gente que celebra, o cuando aquí mismo hace un par de minutos estuvo también un disidente que me decía, yo no me alegro por la muerte de Fidel, yo lo que espero es que a partir de esto Cuba pueda empezar a reconciliarse. ¿Qué reflexiona usted cuando uno escucha que hay cubanos que no están contentos con lo que pasó? Mira, a mí no me extraña que haya su repudio en Miami, que haya manifestaciones, porque las vivimos en Chile. Cuando gana Allende, hay una cantidad de personas que se van de Chile, que se instalan en otros países y que hablan de una dictadura comunista, aparecen los afiches que ya vienen los tanques rusos. Tú no habías nacido en ese tiempo, era increíble, de ridículo, pero que surtió efecto. Y aparecía un tanque ruso frente a la Moneda, por ejemplo. Afiches que hacían ellos. Y afuera hablaban contra la dictadura de Allende, mientras Allende hacía lo posible por llegar a acuerdos, fíjate, sobre materia de la economía, como economía privada, área mixta, área estatal, etcétera, sin nada que ver con el socialismo ni un proceso revolucionario de fondo. Por lo tanto, no me extraña que en la situación de la Revolución Cubana, con mayor razón, porque los cambios fueron mucho más profundos,
existan disidentes me parece un hecho absolutamente normal. Y respecto a ese señor disidente que vive en Chile que dice que vio torturar a alguien, permíteme dudar. Conozco muchos disidentes en chilenos que viven en Cuba y la mayoría se mueven por intereses muy distintos. ¿Qué debiera venir ahora para Cuba entonces? Yo creo Sobre que todo, perdón, con el descongelamiento de las relaciones con Estados Unidos, con un Donald Trump que de ahora en adelante va a ser el que lleve los destinos del país del norte. ¿Qué futuro, cómo ve el futuro político finalmente? mira, yo espero sinceramente y creo que va a ser así, que no van a ocurrir catástrofes, que no va a haber grandes tragedias, que Trump tendrá que estar al realismo político, a la realidad existente, que no va a perderse lo avanzado por Obama. Creo que el pueblo cubano va a defender esos avances, les conviene a ambos países. Creo que es posible la convivencia pacífica entre Estados Unidos y Cuba. Creo que ambos pueblos han madurado, que el tipo de relaciones en el mundo de hoy, en un mundo globalizado, en que todos necesitamos del otro, se va a imponer la racionalidad y creo que no van a ocurrir catástrofes. Creo que el actual gobierno cubano ha conducido muy bien, ya Fidel hace años que no es el dirigente máximo, el proceso de relaciones con Estados Unidos. Es cierto que la presión de un personaje como Trump deja una sombra de duda, pero creo que va a primar el realismo y en definitiva porque como ocurre en ese tipo de democracia, no siempre son los presidentes los que mandan. Tiene Raúl Castro un tremendo desafío ahora. Hasta el 2018 dijo que se iba a quedar en el gobierno. En lo concreto, ¿dónde debiera marcar el acento ahora Raúl? Se lo pregunto porque muchos dicen que quizá este hermano menor no tuvo toda la libertad que hubiera querido ejercer con un hermano mayor tan fuerte, no solo en lo familiar, estoy hablando de lo político. Sí. ¿Va a Bueno, haber un cambio ahora en Raúl Castro con un Fidel muerto? yo creo que no, y además en no conocer a los Castros. Yo te digo, cuando te conté esa anécdota reciente De la costilla. del Raúl que le llama la atención, es porque la relación entre los hermanos es una relación de iguales. No es que Fidel opacara a Raúl, no es que no lo dejara gobernar. Yo vi eso, lo viví, nos llamó la atención precisamente por eso. Aquella tarde estaban vivos y conversamos con gente como Carlos Rafael Rodríguez, grandes intelectuales cubanos, Blas Roca, Armando Jara, etc. Y se comentaba esta relación de hermanos tan distinta a la imagen que se proyecta afuera. Y vuelvo a decirte, no olvidemos que cuando el asalto al Moncada, punto muy fundamental en el inicio de la Revolución Cubana, el militante revolucionario, ideológicamente comprometido, era Raúl, que era militante de la Juventud Comunista. Fidel venía de crear el movimiento, o se crea a partir del asalto al Moncada, se crea el movimiento 26 de julio, pero la militancia anterior de Fidel había sido el Partido Ortodoxo, que podría asemejarse a algo como el Partido Radical o el Partido Socialista Chileno. Eduardo, muchísimas gracias por haber venido a comentar con nosotros su impresión y su experiencia, además de estas anécdotas mientras usted vive en Cuba. Que tenga un buen fin de semana. Gracias a usted por esta expresión concreta de democracia en este medio. Que tenga un buen día. Gracias.